Desaparecidos guerrilleros subversivos zurdos. 2 demonios. Militares, democracia, golpe, indulto, nunca más. Una serie de conceptos que no llegan a ser preguntas, que parecen repetirse una y otra vez detrás del hecho más debatido en la historia argentina, quizás el que más nos marcó y el que verdaderamente nunca terminamos de entender. Ninguna de estas palabras, ninguna de las versiones nos contesta las incógnitas. ¿Cuáles eran los verdaderos intereses detrás de la dictadura de 1976? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? El detrás de escena y sus protagonistas quizás tienen más para decirnos que la idea de un proceso y ya. Videla, la embajada, Estados Unidos, Isabel, las organizaciones militares, la Unión Soviética. Mi nombre sigue siendo Luisina y esto es un breve relato de lo que sucedió tras bambalinas en los meses previos al 24 de marzo de 1976. Sobre las semanas previas a la grabación de este podcast pasé muchísimas horas leyendo diferentes textos relacionados con quien fue el principal conductor de, según él, el proceso de reorganización nacional. Quizás estén del otro lado con su propia concepción del sujeto. Lo cierto es que para todos nosotros, de una forma u otra, es mucho más un símbolo que una persona. Quizás por eso no pude salir de mi asombro frente a los testimonios de sus allegados. Replegado, tímido, cumplidor, retraído, nunca molestó a nadie. Palabras textuales que decían sus compañeros de colegio. Incluso pocos lo recordaban durante el periodo de la primaria y secundaria. Parecía un personaje que iba a pasar sin pena y sin gloria. Con Videla, como tenía todo eso del tema religioso, era tan chupavela y toda esa historia, la gente se tragó el cuento de que era una buena persona, decía Hugo, un vecino del expresidente de facto. Jorge Rafael es el nombre de Videla, no solo de él, sino de sus 2 hermanos muertos antes de su nacimiento. Sus padres, en un homenaje particular, decidieron llamarlo como ambos. Nació en Buenos Aires, a unos 100 y pico de kilómetros de la capital. Su familia, en algún momento lejano, había sido muy protagonista en la historia de San Luis. En el país, el apellido quedó en los registros de los asesinados por Juan Manuel de Rosas. Blas Videla fue un unitario, su tatarabuelo, fusilado en el 1831. Rafael Eugenio, el padre, también contaba con su participación en el poder, pero desde otro lugar. No había dudado en meter preso a un amigo radical durante el golpe del 30, en el que tuvo participación. Su infancia parece haber tenido varios percances. Más allá de aquellos gemelos que partieron antes de que llegue Jorge Rafael, su hermana falleció en su adolescencia y dejó atrás una costumbre rara. Como a ella tanto le gustaba el mate, la promesa había sido solo de consumirlo si se curaba de la tuberculosis. Lala, como se llamaba esta chica, no volvió a su hogar, y su madre, una mujer profundamente devota, se encargó de dejar todos los recipientes alguna vez utilizados para la bebida clásica argentina siempre a la vista. No se podían usar, eran un recuerdo. La casa, dicen, tenía un montón por todas partes. El padre de Videla le insistió a su hijo que no siga su misma carrera. No tuvo éxito. Al igual que en el colegio, cuando se convirtió en militar no consiguió jamás una falta. Ni siquiera una mancha en el prontuario. Tampoco hubo menciones especiales o aptitudes destacadas. El ingreso no había sido fácil y ser cadete tenía nada más que 24 horas semanales libres. Ingresó en pleno golpe de Castillo. Como subteniente, Jorge Rafael conoció a Alicia, a quien su familia cargaba de andar con un tipo feo. Se casaron, tuvieron una extensa familia y nada de esto inhibió jamás los ascensos de él. Una y otra vez figura en los registros su amor al orden militar, apegado a la normativa, la marca moralista revelada en la orden de no sacarse nunca el uniforme en la vía pública. No se vio aquel apego a la normativa en su participación en el golpe de Estado del 55. Años después declararía su enorme admiración a Aramburu, el ejecutor de ese plan. Sus compañeros y superiores afirman que nunca tuvo una posición política definida. No tenía formación política, no tenía calle, no tenía café. Él era muy capaz de asumir el trabajo de otros. No tenía ningún problema en quedarse más tiempo. En la vida militar era un reglamentarista a fondo, y si el hijo cruzaba un semáforo con la luz roja, era capaz de hacerlo pasar de vuelta. Esto relataba el general retirado Pomar. Otro de los retirados, el coronel Cesio, destacaba. Él incurrió en ideologías, pero no le importaba.
Le importaba desfilar, ser abanderado. Y terminó siendo abanderado del país. Seoane y Muleiro hablan de esto en el libro El dictador. Piensan que quizás fue esta cuestión la que lo hizo tan exitoso en su plan. Videla nunca fue contundente, ni en un discurso, ni en una postura, hasta llegar al poder. Los sucesivos golpes, idas y vueltas de la democracia en todos esos años de carrera conllevaron un montón de limpiezas dependiendo de la ideología del momento o de quién había triunfado. Pero él no dejó de avanzar. De hecho, estaba cada vez más alto en el escalafón. En los enfrentamientos azules y colorados, donde se debatía si era posible o no la existencia del peronismo en el juego y de qué forma se llevarían a cabo los gobiernos dictatoriales, esto se ve con mucha claridad. Jorge Rafael tomó postura por quienes pensaban que era necesario volver a un modelo similar al de antes de la democracia. Pero se volvió él a su hogar en pleno conflicto. Esperó a que todo se acomode un poco. Dado que no tuvo participación política importante, la victoria posterior de los azules no le afectó en lo absoluto. Sería imposible igual adjudicarle todo el triunfo a esta postura sospechosamente apolítica. Hacia 1920, buena parte de los oficiales que formaban a los cadetes en el colegio militar habían pasado por el ejército imperial alemán. De ahí venía el espíritu de casta que influiría específicamente sobre la oficialidad. Se percibían una élite privilegiada como contrapartida del desorden del sufragio universal y la creciente participación de las capas medias y bajas. El telón de fondo era la política de la Iglesia, basada en el lema que versaba Dios o Lenin. El ejército se identificó como un posible aliado. Lo cierto es que la institución buscaba enraizarse sobre las tradiciones de la nación mucho más profundamente. No había tenido esa oportunidad durante los gobiernos liberales y las crisis de los regímenes de esta índole le abría la puerta. Agustín P. Justo, durante la década infame, en su régimen fraudulento y una búsqueda de legitimidad, fue el puntapié para el catolicismo. Les dio el área educativa. Para autores como Sanata, esto transformó a las Fuerzas Armadas en un partido católico. Por otro lado, Videla realizó su carrera de oficial subalterno en ese segmento intermedio que Perón no logró conquistar. Los intentos por difundir su doctrina fueron tomados por los oficiales como una inaceptable táctica para subsumirlos. Además, estos pertenecían a la misma facción que había desterrado a Irigoyen por su personalismo. Era claro que un líder como Juan Domingo no iba a ser su referente. Y sería imposible hablar del 76 sin mencionar la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética generó un anticomunismo que en el trazo grueso de la ideología militar se amalgamó directamente con el antiperonismo. Toda conquista social, toda asociación sectorial para defender intereses no patronales, fueron consideradas entidades dirigidas a socavar el derecho de propiedad y los valores de Occidente. El triunfo de la Revolución Cubana en el 59, el rápido alineamiento de Fidel Castro con la Unión Soviética, acrecentaron la imaginación política de los militares argentinos. Los satánicos enemigos de la tradición, la familia, la propiedad están por toda Latinoamérica y además en nuestro territorio nacional. Al luchar contra ellos, no solo protegían los intereses que habían defendido mucho antes, también recibían el regalo de estar en el mismo bando que los buenos, los yanquis, Estados Unidos. En ese mismo marco, excombatientes e instructores de una organización francesa que habían tenido papel preponderante en la represión de las luchas de la liberación argelina, aterrizaron en Buenos Aires para dar sus lecciones a la oficialidad argentina. Se habían perfeccionado en el uso de la tortura. Enseñaban, por ejemplo, que el primer golpe de efecto que predispone al rebelde capturado a delatar es la visión de los instrumentos de tortura. Para lograr también un mejor resultado en la aplicación de la picana eléctrica, es conveniente fijar un electrodo en el lóbulo de la oreja derecha y en el dedo de la mano derecha. También que el suplicio con agua es más efectivo si se conecta una manguera, se coloca un trapo sobre la cabeza del preso, se le tapa la nariz y se le introduce un trozo de madera entre los dientes. Los anaqueles de la biblioteca del Círculo Militar aparecieron con varios títulos sobre la guerra contrarrevolucionaria. El fortalecimiento del vínculo derivaría en becas. Había que entrenar a los nativos en métodos de identificación y tormento destinados a anular toda actividad política
que de acuerdo con los análisis de los militares de Estados Unidos, tuviera tintes de rebelión anticolonialista. Marchaban a la universidad que había comenzado a funcionar en 1946 con el nombre de Escuela de las Américas, en los cuarteles generales del Comando Sur con sede en Panamá. En esos pasillos se inculcaba la doctrina de la seguridad nacional, un aparato dirigido a perseguir opositores y a reconocer al enemigo en las fronteras del propio país. Para este ideario, las Fuerzas Armadas no competían estrictamente en el terreno político, pero se reservaban el papel de custodios de la nacionalidad. Es decir, un lugar hiperpolítico, porque estaban por encima de la participación clásica de las democracias liberales. Es por ello que el derrocamiento de Ilia abría una nueva etapa, el punto de profundización sobre la tendencia a concebir el país como un campo de batalla de esa Guerra Fría que mencioné, en donde el comunismo y sus aliados tenían que ser eliminados. El enfrentamiento bélico tuvo una matiz religiosa que se estructuró en torno a la idea del occidente cristiano frente a la agresión del comunismo ateo. Los gobiernos posteriores comenzaron tratativas para la modificación de varias leyes imponiendo sobre esta lógica la idea de conmoción interna. Varias de las acciones donde antes hubiesen participado las fuerzas locales pasaron a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Videla, como Viola y otros integrantes del golpe, aprovecharon y viajaron al norte de América y a Panamá. Unos años antes habían tenido una discusión con un profesor. Jorge Rafael era el jefe y le había dicho a este tipo que osaba desobedecer sus órdenes. Zeineldin, el subordinado en cuestión, recibió una prolongada charla donde el futuro general insistió con que el ejército no tenía ninguna razón para meterse en cosas de guerrilla, todo eso le correspondía a la policía. No faltaba tanto para que el ejército supere esta aprensión a estos conceptos. Contrataron un oficial del ejército de los Estados Unidos, veterano de la guerra del Corea, William Cole, para que formara grupos según el modelo de los Rangers, especializados en este formato de combate. Los mismos que en el 67 salieron a cazar al Che Guevara en los montes bolivianos. El retorno de Perón y su vuelta al gobierno en el 73 lejos estarían de calmar las aguas. Quizás la pista de lo que se venía podemos hallarla mucho antes, cuando los militares volvieron a los cuarteles tras las negociaciones del Gran Acuerdo de Lanuse. Incluso cuando Perón bendijo la fórmula Cámpora-Solano-Lima, que llegó al gobierno un 25 de mayo y que horas después liberó a los presos políticos y a varios guerrilleros. Si bien esos hechos fueron minuciosamente relatados en el primer capítulo de este programa, hay algo que ahí no conté. Videla de este hecho se vengó. El 29 de mayo, el Día del Ejército, se celebró como siempre en el Colegio Militar. Como correspondía, Cámpora ocupó el palco central junto al comandante en jefe, Carcagno. Según las estrictas normas a las que Videla era adicto, como he contado, al comenzar el desfile, el jefe de la tropa, que por supuesto era el director del colegio militar y por lo tanto el mismo Videla, debía solicitar el inicio de la ceremonia a la máxima autoridad entre los presentes, el presidente de la nación. Pero Videla, un experto en ceremonial militar, se acercó con su caballo al frente de las unidades que desfilaban. Viró para enfrentarse al palco y gritó: «Permiso, mi general, para iniciar el desfile». Carcagno se dio cuenta al instante de que en ese acto Videla estaba ignorando la autoridad de Cámpora e intercambió una mirada de perplejidad. Pero la escena no se podía rebobinar. Allí quedaba una pauta. El idealmente correcto Jorge Rafael no era tal. Más adelante, con Ezeiza y el asesinato en manos de montoneros de José Ignacio Rucci, secretario de la CGT y mano derecha de Juan Domingo Perón, la oposición empezaba a pensar que el presidente era incapaz de controlar la guerrilla, la misma que había echado de sus filas en medio de Plaza de Mayo. Según Joffre, el general desconocía los viajes a Cuba, lo lejos que estaban llegando las organizaciones militares en términos de doctrina y en términos de crecimiento y entrenamiento. No imaginó la magnitud, pero presentó pertinentes advertencias. Se utilizarán todos los medios que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los mismos que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito. Bregaban las directivas a los dirigentes para terminar con el proceso de entrismo izquierdista en el justicialismo. Circuladas a partir de octubre del 73 y luego para ponerse en marcha desde la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Hace
21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Con gran pesar debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. En mi calidad de servidor de su causa desde hace más de 35 años, quiero llevar a los hombres, mujeres y niños de la patria la esencia del pensamiento del general Perón, manifestado en lo largo de su existencia y en los últimos instantes de su existir. Sus últimos días fueron un ejemplo patriarcal en todo su vivir. Aquellos que tuvimos el alto honor de compartir sus horas de sufrimiento, tuvimos la visión humana del ejemplo puro de la grandeza de los héroes que cimentaron la epopeya de la humanidad. La partida de Perón, capaz de anexar puntos tan discordantes dentro del peronismo, abría otra puerta. 4 meses después de aquella fatídica tarde en la que los echó de la plaza, Firmenich, el líder de Montoneros, partía en dirección a Moscú. En su retorno dijo que era leninista marxista. Parece que ahora ya estaba formalmente lejos del peronismo. El 20 de agosto, el semanario montonero La Causa Peronista se preguntaba en una nota de tapa: ¿llegó la hora de la guerrilla? La respuesta la dio la misma organización el sábado 6 de septiembre, cuando anunció su pase a la clandestinidad. En algún momento habían dicho que su búsqueda era la del retorno a la democracia y que con ello cesarían los actos violentos. No era el caso. De allí en adelante los atentados fueron varios. Esta vertiente se adjudicaría a los asesinatos y secuestros de varios empresarios, mientras que el Ejército Revolucionario del Pueblo se abocaría hacia los militares mayormente. Estos serían vengados por jóvenes que se escapaban de los cuarteles y así el ciclo de violencia parecía interminable. En medio de la primavera se declaró el estado de sitio en medio de la creciente crisis económica que azotaba con una enorme inflación al país. En el norte, la guerrilla parecía estar ganando territorio y el gobierno no encontraba manera de detenerlo. Al finalizar el 74, mientras Ricardo Balbín sostenía que frente al desorden que se palpaba había que llegar a las elecciones presidenciales del 77, aunque sea con muletas, algunos medios consideraron al ministro de Bienestar Social, José López Rega, como el hombre del año. La población general, por supuesto, todavía desconocía su accionar en la AAA. Pocos meses después, según Heriberto Kahn, el 75 arrancaba con una cena con unos personajes interesantes: Macera, Viola, el mismo López Rega, Suárez Mason y Lastiri. El peronismo ese día se enfrentó al ejército. No era claro si los apoyaban o no. Los sucesos terminaron en discusiones y retiradas. Días después, el ministro de Bienestar accedería a poderes extraordinarios. A través de la resolución se le subordinaban todas las secretarías de la Casa de Gobierno, la Casa Militar y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Pronto conoceríamos los riesgos de esto. En la segunda semana de febrero, las Fuerzas Armadas volvieron a salir de sus cuarteles para combatir al ERP en la selva tucumana. Mientras tanto, el cónsul de Estados Unidos será secuestrado y asesinado. Ya lo había dicho Richard Nixon en el 71. Perón para ellos había dejado acá muchos residuos.
Robert Hill era el embajador de ese país en el nuestro. En su informe detalló los peligros que implicaba para los americanos del norte de la Argentina. Agregaba percibir el enorme poder que cobraba el ejército en el panorama político. Estaba en lo cierto. Pronto Videla alcanzaría un puesto fundamental para poder llevar a cabo el golpe. Había entregado él mismo en persona un informe que descubría a la AAA. El resultado fue un despido. Se fue el teniente general Anaya, conocido por su inclinación más bien institucional. Adivinen quién llegó de esta manera a jefe del Estado Mayor Conjunto: Jorgito Rafael. Tras la publicación del famoso archivo sobre la organización parapolicial y la poca plata que había en los bolsillos de los argentinos, López Rega tuvo que fugarse. Videla confesaría, años después, a Conti en una entrevista, que la retirada del ministro la demandó él. El apodado Brujos iba también con Rodrigo, el ministro que había empeorado considerablemente la situación en un país con unas reservas muy bajas. Las búsquedas por inversiones que trató de hacer Isabel y el gobierno en ese momento fueron en vano. Nadie quería poner dinero en un país con estos niveles de violencia y cambios de gabinete constantes. Hasta aquí realmente poco hemos mencionado a la presidenta, una figura protagonista de los hechos, que muy poco ha hablado de los mismos a lo largo de los años. Isabelita por esta fecha se empezó a enfermarse muy seguido. Los médicos decían que se trataba de altísimos niveles de estrés. Amablemente los jefes de las Fuerzas Armadas prepararon para ella un viaje junto con sus esposas. La intención era la de obtener su renuncia o convencerla, al menos, de que se vaya. Sobre el curso de esta historia no serían los únicos. Y ninguno, ni ellos, ni Balbín, ni sus funcionarios, lograrían la retirada de la viuda de Perón. El sábado 23 de agosto, el ERP había abandonado en un baldío de Rosario el cadáver lacerado del teniente coronel argentino del Valle Larrabure. La Casa de Gobierno se llenó de militares y funcionarios en búsqueda de respuestas. Además, había que ubicar un reemplazante, y el designado fue Jorge Rafael. En La Opinión, el 30 de agosto decían: la subversión pasará a ser, a partir de ahora, el eje fundamental sobre el que girará la realidad nacional. Quedaban todos avisados. El 1 de septiembre, como comandante general del ejército, Jorge Rafael Videla realizó su primer encuentro con la presidenta. La CIA, en el interín, se ocupaba por primera vez de nombrarlo en sus archivos, como alguien al que debían prestarle atención. A su vez, en Londres, The Sunday Telegraph decía: Argentina, un país enamorado de la muerte. Por otra parte, los enemigos del pueblo, manifestados como guerrilla y capitaneados por intereses foráneos, buscan destruir al país creando el caos en las más importantes industrias. Pero en el corto lapso de mi gobierno he podido comprobar la capacidad y el patriotismo del pueblo argentino para superar cualquier contingencia. He vivido la entereza de las familias afectadas por las balas asesinas, que embosadas en la sombra pretenden inútilmente detener la marcha ascendente de la patria, de esta patria que no conoce ni conocerá ninguna clase de esclavitud, porque ningún argentino bien nacido puede albergar en su pecho otra cosa que amor. Nuestra nación llevaba en ese momento 11 días de paro ganadero. Isabel volvía a retirarse y dejaba como presidente interino a Luder, quien insistía que se trataba solo de una breve pausa. El embajador de Estados Unidos detallaría en sus informes que la señora Perón ya no está en el centro de la ecuación. Tras los sucesivos ataques de montoneros a cuarteles militares, en las reuniones la decisión había sido clara.
el decreto 2770, el 2771 y el 2772. Se ordenaba aniquilar, destruir, suprimir y exterminar. Hasta hace muy poco hablaban simplemente de neutralizar. A partir de octubre del 75, de esta manera, la AAA prácticamente dejaba de existir porque las operaciones quedaban en manos del ejército. Fue precisamente en esos días de octubre cuando el gobierno terminó de aceptar que el poder real pasaba de la Casa Rosada al edificio Libertador. Y Videla empezaba a tomar otra forma. La mayor parte de la dirigencia política tenía la esperanza de que para cuando volvió Isabel el 15 de octubre, ya ella tenía decidido que iba a dar un paso al costado. Las comunicaciones secretas de la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado en Washington reflejaban ese clima. El embajador Hill, quien junto con el embajador del Vaticano en Buenos Aires, Monseñor Pío Laghi, fue una pieza clave en el tablero de la crisis, informó en varias comunicaciones entre el 2 y el 16 de octubre a William Rogers, el secretario de Asuntos Interamericanos, todo lo que se debatía acá. Hay un vacío de poder en el centro de la estructura. La pregunta es, ¿quién lo llenará? Seguramente no será, no puede serlo la señora Perón. El viernes 17 de octubre del 75 había sol y hacía calor. Isabel se asomó por el balcón de Plaza de Mayo, avanzada la tarde. Columnas obreras prolijamente encuadradas detrás de los distintivos de sus organizaciones gritaban: si la tocan a Isabel habrá guerra sin cuartel. Leyó con su estilo un discurso moderado. Insistió en que no iba a abandonar. Hacía menos de una semana que Videla se había reunido con los altos mandos y horas después de que Isabel ratificara su decisión de continuar al frente, Videla viajó a Montevideo para asistir a la Conferencia de Ejércitos Americanos. Allí se discutirían los problemas subversivos del continente con el apoyo de América del Norte. Era el inicio, o al menos la institucionalización, de lo que llamarían después el Plan Cóndor, la colaboración entre naciones para eliminar cualquier corriente de izquierda con financiamiento del exterior. Allí pronunció un discurso que sería entendido como su verdadero documento de identidad política. Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país. Uruguay ya transitaba la dictadura cerrada. Chile estaba con Pinochet. Lo cierto es que por acá ya corrían las carpetas. No llevaban títulos sino palabras aclaratorias. El golpe de Estado estaba en marcha. Quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos
en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quizás el más obsceno factor de los verdaderos intereses detrás de los planes que se conformaban era José Alfredo Martínez Dios, directivo del selecto Consejo Empresario Argentino, que impulsó la creación de un sello, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias. Esta publicaba solicitadas para auspiciar el golpe y promovía huelgas patronales. Una vez iniciado el proceso, pasó de ser presidente Martínez Dios, de Hacindar, a ocupar el rol de ministro de Economía. Por 1975, su cargo era la posición que le permitió otorgar innumerables beneficios a su empresa. A lo largo de la dictadura se benefició de los regímenes de promoción industrial, a expensas de la empresa estatal Somisa, de la transferencia de la deuda privada al Estado y de cuantiosas transferencias de recursos que cimentaron su expansión como grupo económico. La industria evidenció un crecimiento continuo entre 1964 y 1974. Fue brutalmente interrumpido por un cambio radical en la política económica. El golpe militar implicó de esa manera y desde esta perspectiva una revancha, a favor del capital y en contra de la clase obrera. La explicación de los crímenes cometidos durante la dictadura, según Walsh, era esta. No fueron excesos, era la búsqueda de decapitar las cabezas del movimiento obrero. La instauración de la valorización financiera como eje central de la economía argentina permitió a los más grandes grupos económicos desvincular su suerte de la de los trabajadores, que eran simplemente un costo necesario de ser reducido a su mínima expresión para maximizar el margen de ganancia. Este tipo de políticas no harían más que profundizarse durante los gobiernos posteriores, Menem y de la Rúa. Pero volvamos a la primavera del 75.
Entre noviembre y diciembre, la resistencia de Isabela a renunciar, a pesar de su mal estado de salud, terminó de convencer a Videla y a Macera de la necesidad de prepararse para el asalto, mientras la dirigencia política buscaba caminos para forzar la salida de la viuda. La embajada registró otra vez estos movimientos. El senador Fernando de la Rúa, en una reciente presentación social, insistió ante el embajador Gil en que ella debe ser sometido a juicio político. Así decían los documentos. En el mientras tanto, entre que Viola negociaba con el dirigente principal de la UCR y Videla lograba una estructura de mandos militares donde no quedaba ningún vestigio de peronistas, Macera reprodujo la estructura celular de las organizaciones guerrilleras. El grupo de tareas tenía que estar dividido en 3 áreas: logística, operaciones e inteligencia. No podían tener relación entre sí, no comerían juntos, no compartirían casinos oficiales. En enero del 76, esa estructura de mandos estuvo completa y en funciones. El mes en el que comenzó la escalada militar. Esto fue claro el 5 de ese mismo mes. No importaron los ofrecimientos de la presidenta de modificar el gabinete. Videla fue contundente, tenía que renunciar. A la ofensiva militar le faltaba la ofensiva económica. Los sindicatos estudiaban la posibilidad de ceder sus reclamos de aumentos para no debilitar más al gobierno, pero ya no importaba. Mediante la APG, la central, liderada, como ya mencioné, por Martínez Dios, se impulsaban paros. La situación era tan tensa y el golpe tan anunciado que Gil le envió a Kissinger varios documentos que anticipaban la sedición. Las Fuerzas Armadas parecen haber dejado de creer en la capacidad de los civiles de poner las cosas en orden. Y en estos momentos, sencillamente, se está esperando el momento apropiado para intervenir. En ese mismo documento señala el apoyo de su país a cualquier golpe que sea responsable. El 16 de febrero el Congreso entró en receso hasta el 1 de mayo. Ya los militares llevaban un buen número de reuniones con figuras importantes. Balbín, al que ya hemos mencionado antes, incluso llegó a decirles que hagan lo que tengan que hacer. Él no podía apoyarlos por su ideología, pero entendía que lo iban a llevar a cabo y que, bueno, quizás era necesario. Otros, como la línea de Alfonsín, pensaron que quizás lo que se venía no era para tanto. Tal vez iba a ser como la NUCE, que al fin y al cabo terminó dando una apertura democrática y las cosas iban a transcurrir con calma. El cerco sobre Isabel se estrechaba. Como segundo de Viola, Galtieri le comunicó a Villarreal que debía elaborar un plan de detención de la presidenta. La operación Bolsa se ponía en marcha. Viola le pidió a Paladino, el entonces jefe de la CIDE, que empiece a avanzar con una operación psicológica sobre Isabel. Señora, si usted no renuncia, va a haber un golpe militar, un golpe muy cruento y va a correr mucha sangre. Ella le replicó: yo no renuncio ni aunque me fusilen. El triunvirato sedicioso ya tenía la fecha fijada, 24 de marzo. Aún en esas circunstancias, desde fines de febrero hasta la noche del 23, Videla le negó al ministro de Defensa que estuviera en marcha un golpe. Parecía un gran pelotudo, pero era un gran simulador, dijo el funcionario de Isabel años después. En la mañana del 23, antes del mediodía, Videla, Macera y Agosti se reunieron con este mismo ministro. A ellos se les entregó un documento. El Poder Civil pretendía subordinación militar a cambio de ajustes económicos y reafirmaba su decisión de convocar a elecciones. Videla fue el vocero. Pidió un tiempo para analizar este papel y responderlo un poquito más tarde. Al mediodía les reafirmó: no se preocupen, no hay golpe de Estado en marcha. 12 horas después, secuestraron a la presidenta. Planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.